Bueno, ustedes se acuerdan que había una canción que cantaba Tita Merelo, Se dice de mí, ¿no? Entonces vamos usando ese título, vamos a ver qué se dijo y qué se dice el peronismo, ¿no? Bueno, se dijo, por ejemplo, que era bonapartista. Había un excepcional pensador marxista, se suicidó muy joven, Milcíades Peña, que decía que era bonapartista en el sentido, él distinguía las masas autónomas de las heterónomas, ¿no? Él decía que las masas autónomas eran las que tomaban del Estado burgués, del capitalismo burgués, lo que por conciencia de clase les correspondía, y que las heterónomas eran las que lo recibían como dádiva o como prebenda o como acción estatal sin pelear para conseguirla. Por alguna razón Milcíades Peña creía, hecho imposible de comprobar, porque como ustedes saben, no hay cosa peor en la historia que el contrafáctico, ¿no? Si hubiera pasado tal cosa, habría sucedido tal otra. Milcíades Peña creía que en el año 45 estaban dadas todas las condiciones para que en la Argentina hubiese una verdadera revolución en el sentido marxista del término. Por lo tanto, fulminaba a Perón por bonapartista, diciendo que había adormecido al proletariado con todo lo que se hizo en función de otorgarle derechos, etcétera, y por eso mismo lo condenaba. También se dijo que era un nacionalismo burgués, ¿no es cierto?, porque el segundo plan quinquenal respetaba la propiedad privada en contradicción con lo que decía la Constitución del 49, quizás los abogados recuerden la Constitución de 1949 que se debió a la redacción original, ¿no?, al jurista Arturo Sampay, le otorgaba a la propiedad privada una función social. Entonces, como en el segundo plan quinquenal, Perón, que ya había firmado algún convenio de préstamo con algún banco extranjero y estaba en discusión el tema de la California, como en el segundo plan quinquenal respetó la propiedad en el sentido más capitalista, digamos, del término, también se lo acusó de ser un nacionalista burgués. También se dijo que era fascista, un poco por las capas que le gustaba usar a Perón, estas capas militares. Y Portantiero dijo una cosa muy inteligente, ¿no? El segundo Portantiero, el Portantiero que volvió de México, el que abrevó en las aguas del alfonsinismo, dijo que, bueno, que fue el máximo grado de simbología y lenguaje fascista que se pudo tolerar en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. También se lo tildó de populista, y allí está la famosa frase tan sobreinterpretada, ¿no?, de alpargatas sí, libros no, ¿no es cierto? Y el populismo vendría a ser una especie de exaltación de lo más instintivo, lo más primitivo que el pueblo puede expresar en detrimento de términos más elevados. También que fue liberal, ¿no?, que el peronismo fue liberal, que Perón era liberal. Y esto es extraordinario porque no solamente lo dice un excelente historiador que se llama Horacio Chávez, excelente historiador que escribió un libro que se llama Perón, el liberal que no pudo ser. Un libro sumamente fundado, que me tomé el gusto de leerlo, donde inclusive de las 20 verdades peronistas, el autor extrae 10 que dice que son perfectamente liberales, y después quieren se las leo porque las traje, sino que además el propio Pavón Pereira, o sea, el historiador oficial del peronismo, del cual Perón un poco se reía porque decía que era más Pavón que Pereira, ¿no? El propio Pavón Pereira reconoce que el primer Perón, el Perón del año 30, estaba muy influido por las ideas liberales, y que luego, en función de su pragmatismo, de la plasticidad de su cerebro y de la lectura correcta al momento histórico, lo compara allí con Hipólito Yrigoyen, abandona esas ideas perniciosas y se da a generar el Partido Laborista y después el peronismo. John William Cook dijo una frase muy ilustrativa sobre el peronismo: el hecho maldito del país burgués, cosa que José Pablo Feynman transformó en la década de los 90, el hecho burgués del país maldito, porque en esa década también gobernó el peronismo, esta vez con una nueva identidad, bajo una nueva identidad. Y la última cosa me gustaría compartir respecto de esto que se dice de mí es una polémica breve que tienen José Pablo Feynman y Fermín Chávez,
donde Feynman dice, bueno, peronismo es todo, ¿no es cierto? Entonces, si algo políticamente es todo, en definitiva no es nada, porque no se puede ser políticamente todo sin, en un punto, transformarse en un significante vacío, en algo que no dice absolutamente nada más que lo que cada uno quiere creer que es. Y entonces Fermín Chávez le dice, bueno, pero si entonces, si el peronismo no es nada, ¿por qué hay antiperonistas? Lo cual permite decir que en realidad la antinomia peronismo-antiperonismo, y esto es para pensarlo, es un elemento que le ha permitido una supervivencia al peronismo que a lo mejor de otro modo no hubiese tenido de la manera como terminó teniéndola. 4 apuntes de 4 rasgos fundamentales de lo que es el peronismo, ¿no? En primer lugar, con perdón de Ricardo, que es economista, el peronismo siempre piensa, o digamos el peronismo en el cual yo creo, siempre piensa que primero está la política y después está la economía. Y hay una linda frase de Canning, ¿no? Cuando se independiza, se empiezan a independizar los países de Latinoamérica, Canning dice, bueno, fantástico, déjennos el comercio, déjennos la economía y la emancipación será nuestra. Y estaba hablando de una política, y estaba subordinando la economía a una política. En este sentido, me parece que este es un rasgo muy marcado, por lo menos del concepto que yo prefiero sostener del peronismo. Luego el Estado, ¿no? Otra vez el Estado. Me parece que el peronismo es estatista, siempre es estatista, más o menos estatista. No creemos en que los mercados se regulen eficientemente más que cuando son eficientemente controlados. Y tenemos un ejemplo muy cercano, que es la crisis 2008, donde mercados financieros no regulados suficientemente produjeron la crisis que todavía está en trámite. Alguna forma de participación popular con el pueblo convertido en sujeto político, en actor político, en protagonista de la política, no únicamente como espectador, sino como sujeto social. Y finalmente, decirles que tratar de reflexionar sobre por qué razón el peronismo todavía sigue vigente, ¿no? Recién veíamos a Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos Discépolo, aunque Ariel se tomó la delicadeza de poner que la admiración por los artistas no supone identidad de ideas, Enrique Santos Discépolo, post-mortem, se publicó un libro de él, que es un libro muy conmovedor, son las charlas que él mantuvo en el año 52, charlas por radio, con un personaje hipotético que se llamaba Mordisquito, ¿no? Entonces él era el peronista y Mordisquito era lo que se llamaba en aquel momento un contrera. Y entonces Enrique Santos Discépolo hace mucho hincapié en lo que en aquellos momentos era la inclusión de la gente que venía del campo a trabajar en la creación de la industria liviana, ¿no es cierto? Y lo que fue el fermento de la primera clase media argentina, ¿no? Las primeras casitas, la seguridad social, el aguinaldo, dijera Borges, esa curiosa medida por la cual se pagan 13 meses habiéndose trabajado solo 12, ¿no? Bueno, también dijo que la democracia era una arbitrariedad de la estadística. La dignidad de los pobres, las vacaciones, el empleo pleno, el sindicalismo, ¿no? Esas cosas. ¿Y por qué esa persistencia? ¿Por qué la persistencia del peronismo? ¿Por qué el peronismo como una reiteración política? Bueno, yo pienso en cuatro elementos y con esto termino porque ya estoy en los 15 minutos. Para mí hay 4 cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con una frase que decía Perón, seguramente dicha antes por algún griego: los que vengan me harán mejor. ¿No? Me parece que desde el año 55 la República Argentina se debatió entre fracturas y breves continuidades sin que lograse aparecer en el escenario político algo que contrapesara al peronismo como opción real de poder. Esto me parece que es
un dato objetivo, no es algo que se pueda discutir. La segunda cuestión me parece que frente al enorme desaliento y desconcierto en el que solemos caer como nación, el peronismo, o algún peronismo, seguramente el de Perón, rescataba activamente el orgullo nacional, el orgullo de ser argentinos. Yo me siento muy identificado con eso. Yo amo mi patria, me gusta mi patria, me siento orgullosamente argentino, no la cambio por ninguna, y noto ese rasgo en el peronismo, ¿no? Y luego me parece que hay una cuestión de identidad, ¿no? El peronismo le dio identidad a muchísimos argentinos, una especie de júbilo, ¿no? Una especie de... Pienso en este momento en un personaje icónico del peronismo, el cantante de tangos Castillo, ¿no? Que decían que era médico, no sé si era médico, ¿no? Pero Castillo era un júbilo peronista, una identidad en la cual mucha gente se sentía identificada. Último, pero no menos importante, me parece que el peronismo tuvo a Eva. Eva murió joven, por lo tanto, morir joven equivale a ser joven eternamente. Y esto es una cosa fuerte, ¿no? Porque en realidad, bueno, no por nada es lo que es a nivel icónico en términos internacionales. La tuvo el peronismo, no la tuvo, por suerte o por desdicha, otro movimiento político. Y me parece que haberla tenido a Eva le da al peronismo una densidad como movimiento político connotado por la tragedia, muy particular, muy tocante para el sentimiento de muchos argentinos. Creo que con esto me he identificado, lo cual era el propósito de los primeros 15 minutos de la charla. He puesto en foco lo que considero que es, para mí por lo menos, el peronismo, algunas definiciones, algunas contradicciones, material para el debate que de esto se trata. Bueno, les agradezco mucho.